Y los fuegos en la costa oeste no parecen tener fin. En California, Washington y también en Oregon ya se contabilizan más de 80 grandes incendios. Para que se den una idea, los fuegos en Creek, California ya consumieron 150,000 acres de terreno. Esto es equivalente a casi 5 veces el tamaño de la ciudad de San Francisco. Juan José, estás en el condado de Los Ángeles. ¿Cómo se pretende contener el fuego ahí? Así es, Rebeca, aquí en las montañas de San Gabriel los fuegos avanzan peligrosamente y tienen un 0% de contención. Las autoridades están alertando a todos los residentes en por lo menos 5 ciudades aledañas para que estén listos a evacuar. Estas explosiones son provocadas por los fuertes vientos y las voraces llamas. Más de 2 docenas de incendios arden en California y el infierno más grande es el de Creek, que ya superó los 150,000 acres de extensión. El incendio en los últimos días ha creado su propio clima. Eso es bien peligroso para nuestros bomberos. Más de 360 personas quedaron atrapadas en este incendio forestal descomunal. Fueron rescatadas por la Guardia Nacional y después de 2 días se reunificaron con sus seres queridos. I love you guys so much. Lisa A. Wright esperó toda la noche para reencontrarse con su esposo e hijos. Estoy súper feliz, estoy llorando y son lágrimas de alegría. En el incendio Dolan Fire, cerca de Big Sur, 15 bomberos quedaron atrapados. Algunos sufrieron quemaduras e inhalación de humo. En las montañas de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles, los vientos de Santana tienen a miles de residentes en jaque. Los residentes de Duarte, Bradbury, Monrovia, Arcadia, Sierra Madre, Altadena y Pasadena están listos para evacuar en cualquier momento. Que se acabe lo material, no la vida de una persona. Que sigan a esas órdenes, porque de veras puede ser una decisión de vida o muerte. En Oregon, los bomberos no dan abasto tratando de contener las llamas que han destruido decenas de casas y negocios por la intensa sequía. Los vientos huracanados y la temperatura que supera los 3 dígitos han creado un infierno. En tanto, en Washington, las llamas destruyeron el pueblo de Malden, incluyendo la estación de bomberos, correos y el ayuntamiento. En todo el estado hay más de 45,000 residentes que se han visto obligados a abandonar sus viviendas y las autoridades anticipan que cada vez más las zonas urbanas serán las más afectadas. En Duarte, California, Juan José Méndez. Regreso contigo. Muchas gracias, Juanjo, por tu reporte y mucho cuidado por allá, por favor. Y en el condado de San Diego se han quemado cerca de 20,000 acres de vegetación, una superficie mayor a la ciudad de Manhattan.